En este video vamos a ver la resolución de un parcial, en este caso un parcial que corresponde a los temas de vectores y cónicas. Arrancamos, vemos la actividad 1, dice dado los siguientes vectores en R3, nos pide una serie de actividades. La A dice representar gráficamente el vector B y sus cosenos directores. Entonces, para poder obtener los cosenos directores, lo primero que tengo que tener es el módulo del vector. Calculo el módulo del vector como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, tomando como referencia el b, decimos entonces que el módulo va a ser menos 1 cuadrado, más 2 cuadrado, más 4 cuadrado, todo eso es la raíz cuadrada. Eso me da raíz de 21. Con este dato ahora calculo los cosenos directores, que van a ser la componente en el eje de las x respecto al módulo, me va a dar el coseno de alfa, la componente en y respecto al módulo el de beta y la componente en z respecto al módulo el de gamma. Con esto obtengo entonces menos 1 sobre raíz de 21, el primer coseno, 2 sobre raíz de 21, 4 sobre raíz de 21. Resolviendo obtenemos estos valores y lo que podemos hacer también es calcular el ángulo en sí sacando el arco coseno de cada uno de estos números para sacar finalmente que A vale 102,6, beta vale 64 y gamma vale 29. Para proceder a graficarlo entonces, graficamos sus componentes, vemos en esta gráfica que tenemos acá que el vector se encuentra en el segundo octante, en este caso corresponde el eje de las X en rojo, el eje de las Y en verde, y podemos asociar cada uno de los ángulos que calculamos. Podemos ver que en este caso alfa tiene más de 90 grados, como lo hemos calculado, este coseno director respecto al sentido positivo de X. Beta tiene un valor de 64 grados respecto al valor positivo de y gamma tiene 29 grados en el sentido positivo de la z. El segundo punto nos pide hallar un valor de alfa para que A sea perpendicular a C. Recuerden que para que dos vectores perpendiculares se tiene que cumplir que el producto escalar tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hacemos es igualar el producto escalar a 0 y despejar el valor de alfa. Bien, entonces lo que resolvemos acá adelante es el producto escalar, primer componente por primer componente, más segunda componente por segunda componente, más tercer componente por tercer componente. Igualamos a 0 y despejando obtenemos que el valor de alfa correspondiente para que los dos vectores sean perpendiculares es un sexto. El ejercicio 3 pide el valor de alfa también, pero para que el módulo sea raíz de 12. Recordemos que el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, entonces esto debería estar igualado a raíz de 12. Digo, primer componente del vector sea al cuadrado, más segundo componente del cuadrado, más tercer componente del cuadrado, igual a raíz de 12. Resolviendo un poco, tengo 8 más 36 alfa cuadrado igual a raíz de 12. Simplifico las raíces, opero, despejo y obtengo que el valor de alfa puede ser más o menos un tercio. El ejercicio D me pide calcular el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores, recuerden que lo sacábamos con la fórmula del producto escalar. Haciendo el producto escalar divido el producto de sus módulos. Para ello tengo que tener el valor de los dos módulos. Entonces calculo el módulo de A, que me da raíz de 50, y calculo el módulo de B, que me da raíz de 21, como lo habíamos visto en el tema de los cosenos. Finalmente aplico esta fórmula, hago el producto escalar de los dos vectores obteniendo un valor de 9 y divido por el producto de los dos módulos. Resuelvo y obtengo que el coseno del ángulo entre los vectores es 0,27, por lo tanto sacando el arco coseno obtengo que el ángulo entre los vectores es 73 grados. El ejercicio E me pide calcular el producto mixto si alfa vale 1 entre los tres vectores, entonces lo resuelvo por la regla de Laplace del determinante, es decir, anoto el primer vector, segundo vector, tercer vector y opero, recuerden, tapando fila y columna y haciendo la diferencia del producto de los cruzados. Con esto llego a que el producto mixto da menos 46. Acá me pide el producto mixto, no el volumen del paralelepípedo, por lo tanto lo dejo con el signo que está. Si me pidiera el volumen, le saco el valor absoluto. El ejercicio F me pide determinar un vector unitario que tenga la misma dirección que B menos 2A. Primero tengo que hacer esa operación, yo voy a definir a B menos 2A como B, corta, y digo, bueno, esto será menos 1, 2, 4, menos 2 veces el vector A, que vale 3 menos 4, 5. Si yo hago la distributiva acá, o producto de un escalar por un vector en realidad, obtengo entonces que voy a tener que hacer menos 1, 2, 4 más
menos 6, 8, menos 10, lo que me da menos 7, 10, 6. Este es el vector que yo quiero calcular su versor. Para hacer el versor, lo primero que necesito es el módulo. Entonces calculo el módulo, menos 7 cuadrado más 10 cuadrado más menos 6 cuadrado, me da raíz de 185. Y el versor se calcula dividiendo cada componente en su módulo. Entonces me queda menos 7 sobre raíz de 185. En este caso, este de acá sería 10 sobre raíz de 185, acá está simplificado. Y este menos 6 sobre raíz de 185. Pasamos a la actividad 2, me pide calcular el área del paralelogramo formado por dos vectores. Recuerden, acá lo dejo, la fórmula para calcular, como me pide el área, es el módulo del producto vectorial. Para hacer el producto vectorial, entonces resuelvo el determinante, que anoto primero los versores canónicos y JK, después anoto componente del primer vector y componente del segundo vector, y resuelvo como vimos que se resuelve un determinante, tapando fila y columna y haciendo la diferencia del producto de los cruzados. Obtengo un vector en IJK y a ese vector le tengo que sacar el módulo. Una vez que le saco el módulo, obtengo que el resultado es raíz de 622. Seguimos la actividad 3, me da 3 puntos y me pide el ángulo entre los vectores, pero primero tengo que sacar esos vectores y esto lo saco con justamente estos 3 puntos. ¿Cómo sacaba los vectores? Entonces el vector que va de P a Q se saca las componentes de Q menos P. Entonces acá yo haré 2 menos 1 la primera componente, 5 menos 1 la segunda, el vector asociado es 1, 4. Y de P a S lo mismo, las componentes de S menos las de P. Menos 2 menos 1, componente en X, 7 menos 1, componente en Y. Me queda menos 3 y 6, el segundo vector. Ahora que tengo los dos vectores, aplico la fórmula que ya hemos visto del producto escalar, que ya hicimos en un ejercicio anterior. Para ello, primero, resuelvo el producto escalar entre los dos vectores, que me da 21. Saco los dos módulos, uno me da raíz de 17, el otro me da raíz de 45, y hago ese producto y división. Me queda que el coseno del ángulo entre los vectores es 0,759, con lo cual el ángulo entre los vectores es 40 grados. Nos metemos en cónicas. La actividad 4 me pedía hallar la ecuación ordinaria y me daba una ecuación desarrollada, decir qué cónica representa e indicar sus elementos y graficar. Bien, aplicamos completar cuadrados, saco factor común el 25, completo, ¿sí? Recuerden que saco factor 25, este 100x me queda 4, divido en 2, me queda 2, elevo al cuadrado, me queda 2 al cuadrado 4, sumo y resto. Lo mismo hago para y. Bien, ahora anoto con estos tres términos nomás el cuadrado del binomio y para sacar este 4 recuerden que lo tengo que afectar por el factor común. Entonces 25 por menos 4, menos 100. Lo mismo hago del lado de la sí, bien. Después paso todos los independientes para un lado, me queda finalmente la fórmula 25x menos 2 cuadrado más 16y más 1 cuadrado igual a 400. Divido todo por 400 y obtengo la fórmula en una forma en donde yo puedo obtener todos sus parámetros. ¿Por qué? Porque sé que el semieje mayor vale 5 y está en y, el semieje menor vale 4 y está en x, la distancia focal, que es la raíz de 4 cuadrado más 5 cuadrado me da 3, la excentricidad de c sobre a me da 3 quintos, y el lado recto 2b cuadrado sobre a me da 32 quintos. La representamos y podemos también indicar sus elementos. Sus focos está en 2, 2 y 2 menos 4, y sus vértices está el 1 en 6 menos 1, el vértice 2 está en menos 2 menos 1, el vértice 3 está en 2, 4, el vértice 4 está en 2 menos 6. Corresponde a una elipse. La segunda parte me dice que se trata de una parábola y me da 2 puntos, el vértice y el foco. Me pide encontrar la directriz, el lado recto y graficar. Entonces lo primero que hago es graficar justamente lo que me da. Si tengo el vértice en este punto y tengo el foco en este punto, entonces claramente la parábola tiene sus ramas hacia abajo y abraza al eje de la sí, con lo cual la fórmula de diagnóstico sería x menos 3 al cuadrado igual a menos 4p de y menos 4. Tengo que encontrar p. P es la distancia del vértice al foco, la distancia focal. Entonces la distancia del vértice al foco yo la saco como distancia entre dos puntos. Resto componentes de f a componentes de b y obtengo finalmente que la distancia focal vale 2. La directriz se encuentra entonces en una recta horizontal que va a ser igual a las componentes del vértice en y más p, más la distancia focal. Entonces 4 más 2, finalmente la directriz es y igual 6. Y el lado recto es 4 veces p, que llamamos 8. Finalmente la ecuación
es x menos 3 al cuadrado igual a menos 8 y menos 4. Dibujamos un poquito y vemos acá, yo ya tenía dibujado el vértice y el foco, acá tengo el lado recto que vale 8 y el dibujo de la parábola, como dijimos, que es ramas hacia abajo y que abraza al eje de la Y. Continuamos con la teoría, estas son preguntas de verdadero, falso y justificada. Dice el producto escalar entre dos vectores paralelos da resultado 0, falso, el vectorial da 0, o el escalar entre vectores perpendiculares. El producto vectorial da como resultado un número que representa el valor del área formada por los vectores, falso porque es el módulo del vector. C. El producto vectorial entre dos vectores paralelos da por resultado el vector nulo, verdadero, porque si son paralelos el ángulo entre ellos es 0 o 180 y el seno de ese valor da 0. Entonces el producto vectorial me da el vector nulo. D. El producto mixto da como resultado el volumen del paralelepípedo, falso porque es el valor absoluto del resultado del mixto. L. La dirección del vector que se obtiene en el producto vectorial es paralelo al plano que contiene los vectores, es falso, es perpendicular. Esto de producto vectorial, lógico. El F, dados los vectores U y V, entonces nos dice que se cumple la conmutativa. La respuesta es falso porque cambia de signo. Acá decimos que se llama elipse el lugar geométrico de los puntos, tal que el producto, su distancia de dos puntos fijos y denominado foco es constante. Falso es la suma, ¿sí? La distancia de un punto a los focos, la suma tiene que ser constante. El H dice si la excentricidad es menor que 1 corresponde a una hipérbole, falso, corresponde a una elipse, la hipérbole tiene la excentricidad mayor a 1. La circunferencia surge de cortar al cono doble perpendicularmente con un plano para formar un ángulo de 90. Verdadero, lo podemos ver que al cortar con un ángulo de 90 yo obtengo la circunferencia. Y el último de la ecuación x menos h cuadrado igual a menos 4p y menos k. Si p es menor a 0, la rama de las parábolas van hacia la izquierda. Falso, porque recuerden que abraza el término lineal, entonces estaría abrazando el eje de la Y y como tiene el signo negativo sería hacia abajo. Bueno, con eso vemos un poquito la resolución del parcial. Nos vemos en el próximo video.